11:55 y ya está aquí en nuestros estudios y acompañándonos en la mesa un amigo de la casa, Facundo Aveiro. Él es secretario general personal de Industrias Químicas y Petroquímicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Facundo? ¿Qué tal, Hacía Josefina? mucho que ¿Cómo no te estás? veía. ¿Cómo Un estás? gusto saludarte. Todo bien, acá andamos. Muchas gracias. Bueno, creo que están atravesando un momento bastante complicado, ¿no es cierto? Esencialmente en la industria de ustedes y por las modificaciones que se intentan respecto de la limitación que por decreto 340, creo que es, Sí. ha dispuesto el gobierno nacional en relación a las actividades que incrementó en esenciales y determinó como trascendentales. Claro. Allí está químicos y petroquímicos. Contale un poquito a nuestros oyentes qué es lo que les está pasando con relación a este tema. Y bueno, primero, una sorpresa grande para nosotros y es algo que nos pone en alerta porque tengamos en cuenta que la figura de actividades esenciales ya existía, ¿no? Y abarcaba todas aquellas actividades que de una u otra forma podían poner en riesgo la salud, la vida o la seguridad poblacional. Bueno, ahora esto se amplió y en el ampliarse se crea la figura de actividades trascendentales, entre las que entra la actividad química y petroquímica. Nosotros entendemos que la actividad química es una actividad transversal a todas las actividades, pero nos parece que fue bastante excesiva. En ningún lugar del mundo se contempla la totalidad de la industria química como una industria esencial o trascendental. Sí es cierto, por ejemplo, que nosotros y ya estábamos incluidos como esenciales en lo que tiene que ver la producción de oxígeno medicinal, por ejemplo, que nos establecía guardias mínimas, y eso lo hemos respetado siempre. Ahora, nos parece que esto es una exageración y que además, hay que decirlo, es inconstitucional, como se ha visto que, bueno, la CGT misma en la justicia salió Exacto. La CGT planteó la medida cautelar y la justicia le hizo lugar a la medida. La justicia hizo lugar, habrá que ver cómo se resuelve después esto de fondo mediante las apelaciones del gobierno y demás, pero hay que destacar que es inconstitucional porque es violatorio del artículo 14 bis de la Constitución Nacional y además contradice algunos acuerdos y pactos internacionales, como por ejemplo pueden ser el convenio colectivo 87 y 98 de la OIT, que nos habla de la libertad sindical y que contemplan a la huelga como parte de esa libertad sindical. También podemos decir que contradice al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y va en contra de la Comisión Americana de Derechos Humanos también. Que establecen y hablan sobre la libertad de asociación, y ahí es donde entra la libertad sindical y la libertad de huelga. Detrás de esto entendemos que hay un intento del gobierno de atar de pies y manos a los gremios, y que también déjame decirte que, ya que se habla de esta medida para cuidar la salud, cuidar la vida, hay que hablar también de la peligrosidad que esto supone. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la huelga como una herramienta muchas veces de presión para incluso garantizar medidas de seguridad internas en las plantas, donde a veces sin esa presión la parte patronal no nos da mucha bolilla, por así decirlo. Entonces, al quedarnos sin esta herramienta, estamos quedándonos sin la herramienta que nos permitiría defender y garantizar la seguridad para los trabajadores. Claro. Facundo, ¿cómo está? O sea, por supuesto que sabemos que el tema fue planteado por la CGT, interpusieron una medida cautelar y una juez de trabajo hizo lugar a la medida, declarando, o sea, por supuesto, resolviendo que, digamos, la implementación o no del decreto va a estar sujeto a una sentencia firme, pero en principio hizo lugar a la medida cautelar. ¿Cómo están ustedes en relación a la CGT, ¿no es cierto?, como gremio, con relación a este tema? Nosotros como sindicato, la verdad es que hoy en día no estamos dentro de la CGT de manera oficial. Sí participamos y acompañamos a la CGT, a veces siendo una voz crítica, ¿no?
Pero lo cierto es que cuando nosotros nos fuimos de la federación a la que pertenecíamos en el 2018, siendo el sindicato más grande de la actividad en todo el país, y desde 2018 quedó adentro de la CGT de forma oficial esa federación y no nosotros como sindicato. O sea, Claro. estamos haciendo las gestiones correspondientes y confiamos que en esta nueva Organización que se está, configuración, sí, que sí, se en está este cambio que gestando. va a haber en la CGT, hemos hablado con distintos dirigentes a nivel nacional, confiamos que vamos a poder ingresar como debe ser a la CGT para poder llevar desde ahí adelante los reclamos que tengamos, hacer oír y valer nuestra voz, porque entendemos que como sector, los trabajadores del sector químico y petroquímico, siendo un sector estratégico y un sector transversal a todas las actividades, no podemos estar fuera de la CGT. Claro, claro. No. Entiendo perfectamente. ¿Y cómo están viendo ustedes, más allá de que acompañan a la CGT, cómo están viendo ustedes en este momento la acción de la CGT respecto de la problemática que tienen los distintos gremios, no solamente el gremio? Claro. Mira, la CGT hoy tiene una crisis de representación donde no puede llegar, digo yo, al mundo del trabajador joven. Hay una cuestión generacional, hay una cuestión también hay nombres que, por así decirlo, ya están desgastados o ya están quemados, entonces empezamos a ver cómo varios de estos dirigentes que suelen ser los que más aparecen en televisión, ya avisan que se retiran no de la CGT, sino que además algunos se retiran ya de su gremio, anuncian que no van a ser reelectos, cosa que nos parece importante. Sí, porque se está pidiendo mucho desde el trabajador esto, ¿no? De este ocupar los cargos in eternum y hacerlos hereditarios también, ¿no? Tal cual. Y el trabajador se siente alejado, siente que la CGT no lo representa y hasta a veces siente, y uno lo habla con muchos trabajadores, que la CGT va a contramano de lo que ellos piensan y más que nada el trabajador joven. Claro. Ahí es donde vemos que la CGT, no solo la CGT, ¿no? Sino toda la política opositora al gobierno, pero ahora que estamos hablando de la CGT no puede llegar al mundo del trabajador joven. Y yo digo, la diferencia generacional que hay también ayuda, porque anteriormente teníamos, en décadas para atrás, dirigentes que por ahí tenían 70 u 80 años, pero se informaban de la misma manera que se informaba el joven. Ambos leían el diario, ambos miraban televisión, programas de política, hoy no. Claro. Hoy hay una diferencia abismal. Además, yo creo que se impone, o sea, el hecho de que la juventud está mucho más conectada con redes sociales y demás, de alguna forma está más informada sobre las condiciones o sobre el movimiento de los gremios en su representación y sienten que no están representados, más allá de toda la problemática que hay en cuanto a la actualización de la legislación, porque así como vos me hablás de gente joven que se incorpora al trabajo y tiene otra modalidad de trabajo, también tenemos que hay un montón de actividades que son nuevas, que no están regidas por la ley de contrato de trabajo. Tal cual. ¿No es cierto? Que quedan fuera del sistema. Quedan fuera del sistema. Yo creo que es eso también lo que hace que la gente joven no quiera saber nada con los gremios. Tal cual. Y se puede ver un poco en la actitud que toman todos los jóvenes, hombres y mujeres que trabajan para aplicaciones como Pedido Ya. Claro. Donde hay videos virales donde ellos despotrican abiertamente contra los sindicatos, contra la organización de trabajadores, la entienden como un lastre y la entienden como el palo en la rueda del progreso. Sí, no solo de la economía, que ellos lo sino piden, que no quieren que los representen. Incluso nos comentaban acá que ha habido reuniones en la Secretaría de Trabajo donde ellos se oponen a la representación sindical. O sea, hay una fuerte movida, ¿no es cierto? Tal cual. En torno a eso. Hay un cambio cultural que si la CGT no lo atiende a tiempo y de la manera que corresponde, el sindicalismo así como lo conocemos se irá extinguiendo. Igual fue hace bastante tiempo se viene haciendo una lectura sobre esta situación, digo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que pasar, digo, para que realmente tomen nota de esta situación y accionen?
Yo creo que va a pasar por una cuestión de necesidad y urgencia. Creo que por ahí algunos dirigentes van a empezar a ver que todo lo que han construido a lo largo de décadas, gremialmente y políticamente hablando, empiece a estar en riesgo, Claro. ¿no? Ante una juventud que tarde o temprano se van a organizar, porque al darle tanta libertad a las empresas y demás, vamos a ir viendo cómo esto terminará en un abuso de parte de las Claro. patronales, y esto hará que recobre un movimiento obrero, que el movimiento obrero, mejor dicho, recobre una fuerza orgánica y desde abajo, y hay que ver eso después con qué fuerza va a venir. Claro. Por eso creo que hay algunos dirigentes que ya están hablando de dar un paso al costado y seguramente apuntarán a poner alguna segunda o tercera línea más joven, con otra mirada. Y Renovación de caras, pero en realidad la sustancia es la misma. O sea, Claro, ¿no? yo creo que lo que está pasando en la juventud, esto que vos decís, por ejemplo, si vos te pones a analizar lo que es Pedido Ya, Rappi, lo que son, digamos, las cadenas estas de distribución y entrega, vos fíjate la edad de la gente que las utiliza, Claro, y la claro. edad de la gente que las aplica, ¿entendés? Y que distribuye. Gente joven que no se siente representada por el sindicalismo, no quiere saber nada. ¿Pero esto por qué? Porque pasa esto que vos decís, el abuso que hubo hizo que los chicos no quieran saber nada, ¿me entendés? Porque bueno, incluso en la extensión de los mandatos, Claro, claro. ¿no? O sea, últimamente se estaba viendo que la realidad son mandatos de 20, 30 años, 40 años algunos. Es una barbaridad, ¿me Zares, son entendés? O sea, zares. Tal cual. realmente. Tal cual. Decime, Facundo, contame en el tema paritarias, ¿cómo están ustedes? O sea, ¿cómo están en la negociación con el gobierno? ¿Cómo anda, digamos, el sindicato que vos representás? Nosotros hasta acá veníamos con un mecanismo paritario, el cual aplicaba como aumento la inflación vencida que arrojaba el IPC. Sí, Entonces, en julio salía el IPC de junio, que era, no sé, 3%, bueno, 3% iba al salario. Y así mes a mes. Recordemos que veníamos de un proceso que iba rumbo a una hiperinflación. Eso nos hizo que las negociaciones que eran antes anualmente, después pasaron a ser semestrales, trimestrales, y para el final del gobierno de Alberto Fernández estábamos discutiendo mensualmente. mensuales, exacto. Hoy, como la inflación se ha desacelerado, eso es una realidad, también es una realidad que se ha desacelerado después de un salto fenomenal que han tenido los precios, Sí. ¿no? Entonces, sobre ese salto fenomenal después empezamos a ver una desaceleración, y en ese proceso de desaceleración es donde las cámaras empiezan a plantear volver a un esquema de 6 meses o un año. Claro. Ahora, por otro lado, estamos con una problemática grande, que es, si vos querés que se te homologuen las paritarias Sí, dentro de un mes, 2 meses o 3, tenés que firmar el 1% o en torno al 1%, cuando la inflación los últimos meses, según el IPC, que uno lo cuestiona mucho, pero bueno, según el IPC, 3.7, 2.8. Entonces vemos que lo que está proponiendo el gobierno está muy está por debajo de del la índice. inflación. Entonces nos encontramos trabados ahí, porque tenemos la posibilidad de seguir con algún acuerdo que respete lo que marca el IPC, pero después tendríamos que estar 3, 6 o 9 meses esperando la homologación, y muchas de las empresas del sector sin homologación no pagan. No pagan, claro. Y esto me parece importante hablarlo acá, porque a veces vemos en la página del sindicato, en las redes sociales, cómo algunos trabajadores se enojan con el sindicato, y son trabajadores que apoyan abiertamente al gobierno. Claro. Entonces hay que decirle a ese trabajador que no es culpa del sindicato la negociación o la demora en la homologación para que él termine cobrando el aumento, sino que tiene que apuntar su mirada y su enojo a la Secretaría de Trabajo, y no tanto al sindicato. Que dicho sea de paso, hay que decir que hoy se habla mucho de la libertad de las empresas y demás, y estos son acuerdos a los que llegamos poniéndonos de acuerdo con la Cámara de la Industria. Claro. Y esos acuerdos que llegamos entre terceros, sí, no son después respetados
y en no lo son que es la Secretaría de convalidados. Trabajo para la homologación, digamos. Tal cual. Bueno, esto es importante que lo aclares, la verdad que es importante, fundamentalmente para que tenga llegada a sus representados, ¿no es cierto? Porque, bueno, el conflicto no está planteado por el no accionar del sindicato, sino porque el sindicato acciona con la Cámara, pero el Ejecutivo no resuelve, digamos. Claro. ¿No es cierto? Tal cual. Esta sería la idea que vos estás plasmando. Una última, y no quiero abusar más de tu tiempo, que te pregunto, ¿cómo están ustedes en relación a los mandatos de ustedes? Digamos, ¿tienen cuánto tiempo llevan? Digamos, los que hoy están representando, ¿no? Claro, al gremio. claro. ¿Y qué expectativas tienen? ¿Y cuál es la postura de ustedes respecto de los cambios en la legislación, ¿no? Claro. Sería interesante. Respecto de los mandatos nuestros, nosotros hace poquitos días, mejor dicho, se han cumplido 11 años al frente del gremio, pero no han sido, 11 años interrumpidos, por así decirlo, porque en el 2022 fuimos intervenidos por la justicia. Una intervención bastante, yo digo que vino más de la política, porque se puso ¿cómo se dice? Se jugó una elección que era del 2017 y que ya estaba a punto de vencerse el mandato, de vencerse los plazos, y ahí la justicia nos anuló esa elección del 2017, algo que no se vio en ningún lado y que abre la puerta. Esto es una caja de Pandora que se abrió. Claro, porque este precedente el día de mañana puede ser utilizado para la política o para cualquier otro gremio, para cualquier otro sindicato. Y lo loco fue que la gente que llevó adelante las denuncias, después en medio de la intervención que duró 7 meses en el 2022, que para una intervención sindical 7 meses es muy poquito, suelen durar un año, 3, 4, 5, 10 años. 7 meses, bueno, cuando hubo que volver a presentarse, volver a llamar a elección, estas personas no se presentaron directamente. Siendo la lista nuestra la única lista a competir, esta vez ya controlada toda la elección y revisada y vista por el Ministerio de Trabajo, precisamente mediante su interventor. Claro. ¿No? O sea que esto nos dio más legitimidad a nosotros para volver al sindicato, y dejando de lado cualquier fantasma de fraude. De fraude por parte del sindicato. Claro, de parte de la lista nuestra. Así que bueno, eso nos permitió volver con más fuerza. Quedó demostrado que realmente los trabajadores nos apoyaban y nos acompañaban para volver al gremio, porque como decía recién, las intervenciones suelen durar mucho tiempo más. Y desde la vuelta de la democracia hasta acá he visto pocos secretarios generales que han vuelto de una intervención, y en muchos casos, lastimosamente lo digo, hemos visto en televisión como cuando algunos gremios fueron intervenidos, los afiliados aplaudían con los pies y con las manos. Claro. Y después ese dirigente no volvió más. Claro. En el caso nuestro ocurrió lo contrario. Tal cual. Después, respecto a vos me preguntabas sobre la legislación vigente que creemos nosotros. Nosotros pensamos que todo lo que se está haciendo en materia legislativa, todo este ajuste que se le hace y reforma o modernización, como se le dice ahora a la cuestión laboral, es totalmente regresiva y perjudicial para los trabajadores. Entendemos que en los países de Europa donde se han aplicado las mismas medidas o casi iguales, ha terminado en mayor precarización, salarios a la baja, entre otras cosas, ¿no? Entonces creemos que acá lo que hay que hacer no es dejar desprotegido al trabajador, ir contra la organización sindical, sino todo lo contrario, proteger al trabajador, blindar también a la organización sindical. Por supuesto, poner reglas claras, ¿no? En lo que hace al accionar de las organizaciones sindicales. Uno no es, ni yo ni mis compañeros, no somos fanáticos de hacer el paro por el paro mismo, porque a veces parece que hay una visión en la que el sindicalismo busca el conflicto por el conflicto mismo, ¿no? Sí. En todo caso, eso lo hará el trotskismo, pero los que tenemos otra visión, una raíz más peronista de la cosa,
Por el contrario, entendemos que el paro se utiliza cuando es Sí, es la última herramienta, la digamos. última herramienta, pero entendemos que es totalmente válido y totalmente efectivo, ¿no? Claro. Porque a veces hoy en día está mucho, y más que nada por las redes, dando vuelta esto de un paro nunca mejoró nada, un paro nunca cambió nada, nunca sirvió para nada, y habría que revisar la historia de los paros, Claro, ¿no? Tener en generalmente cuenta. yo creo que este tipo de comentarios, Facundo, viene mucho porque, bueno, en este momento hay un hartazgo, ¿no? Lo que hablábamos recién Tal del cual, el enojo sindicalismo, con la CGT y demás. hay un hartazgo demás. en el abuso o en el exceso de poder, digamos, Claro, que claro. se le ha dado en algún otro momento. Entonces, como todo, cuando llega al límite, no es bueno, digamos. Bueno, yo creo que hay que hablarle a los trabajadores y hacerle entender que las huelgas, los paros no son un invento del peronismo ni del sindicalismo argentino, sino que tienen miles y miles de años. Por ejemplo, podemos remontarnos a una de las primeras huelgas allá por el antiguo Egipto, huelga que se le hizo a Ramsés, donde se pedían, en ese momento se pagaba con comida. Sí. Y los trabajadores o esclavos, como se le dice hoy en día, pero eran trabajadores, exigían que las raciones no alcanzaban de comida y bueno, a través de la huelga lograron ser escuchados y que se atendiera ese reclamo, ¿no? Entonces habría que explicarle al trabajador que su enojo no es con la huelga ni con la negociación colectiva, en todo caso su enojo es con la CGT, Claro. pero la solución no es destruir al sindicalismo, sino en todo caso es que esos trabajadores se involucren, se interesen y de alguna forma participen en su sindicato para, en todo caso, si es que así se lo proponen, puedan cambiar las conducciones, puedan armar listas, puedan organizarse y presentarse. Tomen cartas en el asunto. Es parecido a lo que ocurre con la política. Es lo que te iba a decir. Es lo en este mismo. momento, Todos es lo nos mismo. quejamos, estamos enojados, pero después vemos que la Participa. mitad del padrón no va a votar. Exacto, participa, votá. Y fíjate antes de votar a quién Tal votás. cual. Y tiene que ver con algo que yo repito en todos lados, en cada asamblea, en cada plenario, la falta de cultura política. Claro. Y cultura sindical que tenemos en nuestro país. Sí, sí, claro. Ese es el problema, sí, el meollo entiendo de la yo, cuestión de fondo. que estamos atravesando. Tal cual. Facundo, como siempre, clarísimo, nos gusta mucho escucharte, tenerte participando en nuestra mesa en el arranque y la verdad que muchas gracias por tu visita cada vez que te convocamos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Bueno, 11 y 18 minutos y pasó por el arranque Facundo Aveiro, secretario general del personal de Industria Química y Petroquímica.